Buenas noches a todas, a todos. Una noche más para presentaros en esta ocasión el número 103 de la revista Libre Pensamiento, cuyo dossier está dedicado y tiene por título Una gran crisis planetaria más allá de la emergencia climática. Y efectivamente, cuando planificábamos este dossier, comprendíamos que, siendo muy importante el tema del cambio climático, de la emergencia climática, sin duda este cambio climático también interfería con otra serie de crisis que se están produciendo en este momento, como pueden ser crisis relacionadas con el sistema propio capitalista, con el sistema económico, las desigualdades que tenemos, ahora además acuciadas por todas esas desigualdades con motivo de la pandemia, por el COVID-19, incluso una crisis del propio sistema político y democrático. En este sentido, consideramos eso como más relevante hablar de una crisis planetaria que incluyera la interconexión de estas diferentes crisis. Pues de eso vamos a hablar esta noche, de eso han escrito diferentes personas expertas en estas materias, e intentaremos ver desde qué marco general político abordamos esta emergencia climática y emergencia social, qué alternativas planteamos, tanto sociales como laborales, como de cuidados, y en la medida que seamos capaces de ver el enfoque que desde el movimiento libertario, del pensamiento libertario, seguimos capaces de dar a esta crisis planetaria que sufrimos. Bueno, pues como decía, de todo ello vamos a hablar, y para eso contamos con los condicionantes de la propia pandemia, y en el sentido de que aquí hay dos personas que nos acompañan, que paso a presentaros. También contaremos con la presencia de otras dos personas que se conectarán por videoconferencia, y una última persona a la que le hemos hecho una entrevista, que os presentaremos también en su momento determinado. Así que, en primer lugar, presentaros, aquí a mi derecha está Félix García Morillón, ya nos ha acompañado en diferentes ocasiones. Buenas noches, Félix, muchas gracias por acompañarnos en estos tiempos tan complicados. Como bien sabéis, Félix es doctor y catedrático de filosofía, también profesor honorario en la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro de diferentes consejos de redacción de numerosas revistas, entre ellas Libre Pensamiento, Acontecimiento, etc. Es autor de más de 200 artículos de cuestiones filosóficas esencialmente, y de más de una treintena de libros, y sobre todo es un militante histórico del anarquismo español. Por tanto, bienvenido y muchas gracias, Félix. Gracias a vosotros. Y a nuestra izquierda nos acompaña Cristina Roy. Bienvenida, Cristina. También ha escrito y ha participado en esta revista, en este número. Ella es doctora en Ciencias Químicas y lleva desde los años 90 haciendo activismo ecologista y divulgación de los problemas sociales y ambientales de la energía. Comenzaste en el grupo EDENA de Madrid, que posteriormente se transformó en Ecologistas de Nación, y actualmente formas parte de la organización Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, y también formas parte de Ecologistas de Nación. Y ambas organizaciones forman parte de lo que es el Movimiento Ibérico Antinuclear. Pues muchísimas gracias aquí por tu presencia y bienvenida. Muchas gracias. Vale, pues como siempre, antes de entrar en lo que es el debate y lo que es el análisis de los diferentes artículos, los compañeros del equipo técnico nos han preparado un pequeño vídeo donde intentaremos recoger las claves de los temas fundamentales que planteamos en la revista. Adelante, por tanto. Para comprender la gran crisis planetaria que vivimos como humanidad, no basta con analizar únicamente la emergencia climática, sino que debemos contemplar también la emergencia social que padecemos. Son diferentes crisis parciales interconectadas las que nos han llevado a la situación en que nos encontramos. En primer lugar, el colapso energético del capitalismo fósil y la compleja transición hacia un nuevo modelo energético alternativo. En segundo lugar, el cambio climático y sus consecuencias para la salud y para la vida, provocando grandes migraciones, millones de refugiadas y refugiados climáticos, la erradicación de los pueblos indígenas y la destrucción medioambiental. Hoy por hoy, el cambio climático ha pasado de ser una consecuencia del modelo económico capitalista a ser causa de la crisis planetaria de una manera muy decisiva. Si el modelo económico del capitalismo desarrollista, sufrido los 2 últimos siglos, provocó y sigue profundizando el cambio climático,
La subida de la temperatura, la extinción de especies, la pérdida de biodiversidad, los niveles de contaminación, la desertización o los procesos migratorios, hasta el punto de que resulta prácticamente irreversible. Hoy por hoy, este cambio climático ya ha pasado a convertirse en una de las causas fundamentales de la actual crisis planetaria. En tercer lugar, la crisis económica, laboral y de justicia social provocada por el capitalismo globalizado y financiero que está esquilmando los recursos naturales y contribuyendo a la expansión de pandemias como la actual por COVID-19. No debemos perder la perspectiva de que la aparición de esta u otras pandemias que vendrán está vinculado directa o indirectamente con este modelo económico productivista y desarrollista. La emergencia sanitaria y el colapso económico que ha provocado la pandemia están incrementando las desigualdades sociales hasta alcanzar niveles que recuerdan las condiciones de explotación laboral del pasado siglo XIX. A todo ello hay que añadir la galopante robotización e informatización de la sociedad, que junto a los nuevos modelos de comunicación a través de las redes sociales y las fake news están conduciendo a una crisis política y de democracia. Pero no podemos renunciar a cambiar esta realidad. Las respuestas y alternativas a esta crisis planetaria pasan por practicar el apoyo mutuo, la solidaridad y la autoorganización como seres humanos en una sociedad de lo común y lo colectivo. Pasan por afrontar un cambio radical del paradigma capitalista y neoliberal que conocemos. Pasan por repensar el empleo y la transición ecosocial, el trabajo de cuidados o la renta básica como propuestas alternativas que pongan la sostenibilidad de una vida digna por encima de las leyes del mercado. Pasan por abordar las alternativas laborales, incidiendo en la necesidad de repartir el trabajo y la riqueza para crear empleo y garantizar la sostenibilidad de la vida. El reto al que nos enfrentamos como humanidad es acuciante. El cambio radical de rumbo es una necesidad. En nuestras manos, individual y colectivamente, está afrontarlo y construirlo. Bueno, pues muy bien, muchas gracias compañeros del equipo técnico. Yo creo que ahí están recogidas muchas de las claves de lo que es el dossier. En esta ocasión me tocó a mí ser el coordinador del mismo y muy brevemente voy a comentar los artículos de que consta y establecer un poco el hilo conductor de los mismos. Hay como tres grandes bloques, un primer bloque compuesto por el artículo de Félix, que lo comentará él, donde nos hacemos una visión de conjunto desde el punto de vista más teológico, filosófico de lo que significa esta crisis planetaria. Después hay tres artículos que abordan directamente lo que es la emergencia climática y la necesidad del cambio, la necesidad de esa transición al nuevo modelo energético, que por un lado está el artículo de Luis González, que como le hemos hecho una entrevista no hay necesidad de comentarlo, lo comentará él. Igualmente el artículo de Cristina sobre el nuevo modelo energético, cómo frenar el cambio climático, como estás aquí también lo comentarás tú. Un artículo también en esta índole que escribía Pedro Landa del equipo de reflexión e investigación desde Honduras, titulado Efectos y consecuencias de la emergencia climática, implicaciones para la salud y la vida, más concretamente sobre el tema de los flujos migratorios y refugiados climáticos y cómo se está produciendo una erradicación brutal de los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, pues ese es un artículo que está ahí en el dossier, aunque no lo vamos a comentar directamente. Después habría un segundo bloque, un tercer bloque que estaría referido a las alternativas, de manera que hablaremos con Coral, que tenemos la oportunidad de comentar con ella, relativa a lo que es el capitalismo verde, el nuevo capitalismo sostenible y cómo eso realmente no es una alternativa, y también la alternativa desde el punto de vista social que nos presentará Yayo Herrero, que como también está presente luego por videoconferencia, tampoco hay necesidad de comentar. Y a estos dos artículos en el plano de alternativa hay un siguiente artículo, que es el artículo de Desiderio Martín, que habla más de alternativas laborales, en el sentido de ver qué hacemos con el reparto del trabajo de la riqueza, qué hacemos con la nueva creación de empleo, qué hacemos con esas nuevas propuestas de robotización y, por tanto, de reducción drástica del mercado laboral. Y, finalmente, en lo que sería un artículo complementario también, sería el de Ignacio Mercadal Barrachina, que habla de ganadería industrial, hacia cuándo seguiremos, y que plantea pues alternativas desde el punto de vista de la alimentación ecológica y sostenible, de manera que esto de las macrogranjas y todo este proceso productivo desarrollista, desde luego no nos lleva a ningún
buen término y en absoluto somos dueños de nuestra soberanía alimentaria ni mucho menos de los pueblos. Bueno, ese sería un poco el esqueleto del dossier. Si os parece, entonces comenzamos contigo, Félix, que es el primer artículo de visión global de qué es lo que está ocurriendo, de qué análisis hacemos de esa crisis y sobre todo qué respuestas podemos dar. Bien, bueno, yo prefiero al principio llamarlo crisis existencial y global. Global es planetario, o sea, es la misma palabra, ¿no? Y existencial porque hay una parte de la crisis que has hablado indirectamente, pero no mucho, que es que en esto está en juego la propia identidad del ser humano, en el sentido de todos los avances tecnológicos que apuntan al transhumanismo y a la inteligencia artificial y que pintan oscuro, es decir, pintan complicado. Otra cosa es que sea viable o no. Esa es la primera observación, me parece, porque creo que está en juego muchas cosas. Efectivamente estamos en un momento complicado. La cuestión se ve venir desde hace tiempo. O sea, realmente toda esta conciencia yo creo que nace con fecha concreta en los años 60, ¿no? Y con los ingredientes actuales. Nace el pánico a las guerras nucleares, que luego son las guerras biológicas. Sabéis que alguno de los rumores de la pandemia es que está provocado por la experimentación en guerra biológica, ¿no? No sé si es cierto o no, me es igual, pero vamos, está ahí. Nace la crisis de población, la crisis demográfica. Es cuando empiezan las propuestas malthusianas, una vez más, sobre gente. Hay que frenar los nacimientos. Nace todo eso, nace las crisis del modelo económico, del consumo, y hay el intento de frenarlo. El hecho es que cuando naces en los años 60, al final de un ciclo de crecimiento, algunos lo llaman la edad de oro del capitalismo, los 30 gloriosos, tiene diferentes nombres, porque se sale una guerra brutal y los niveles de calidad de vida con indicadores sencillitos son buenos, pero la gente empieza a verlo, ¿no? Y de hecho algunos datos indicarían que en los 30 años que siguen, del 2000, digamos, cuando viene la revolución de los neoliberales, que quieren cambiar las reglas del juego, en estos 30 años del 1979, que es cuando sube Margaret Thatcher al poder, y luego Reagan, ¿no?, hasta el 2008, se produce una de las mejoras en datos muy objetivos más espectaculares de la historia de la humanidad. O sea, el número de personas que vive en mejores condiciones materiales, entendiendo acceso al agua, alimentación, esperanza de vida, educación, es espectacular, pero al final eso conduce al colapso. Es decir, al final queda la duda de si el capitalismo provoca el crecimiento o el crecimiento provoca el capitalismo, y el hecho es que estamos en una situación complicada. Si os leéis un libro de Carlos Taibo, uno de los expertos, el de Colapso, ¿no?, o Ecofascismo o Barbarie, más bien a decir, más o menos, ¿no? No, o ecosocialismo o barbarie, o ecofascismo, esa es la traducción. Él lee ese libro y dice, bueno, pues según este señor, solo caben en la Tierra 2.000 millones de personas, como mucho. Somos 7.500 millones, mal asunto, mal asunto. Es lo que dice, mal asunto, van a morir de una manera u otra. Vamos, no lo dice claramente, pero Reichmann hizo un artículo muy interesante, muy largo, que hablaba de lo mismo, el nuevo malthusianismo. Es decir, en estos momentos, una parte del problema serio es que hay 7.500 millones de personas que tienen el gusto de comer todos los días. Hasta el 2008 eso se ha aguantado, y del 2008 para acá se ha disparatado. Ha vuelto a crecer el número de gente que está insuficientemente alimentada, ha vuelto, no mucho, pero ha crecido, ha vuelto a crecer la desigualdad brutalmente, y lo que tú decías, las migraciones por el cambio climático están siendo espectaculares, como lo han sido en otras épocas de la humanidad. Entonces lo que hay que hacer, hombre, evidentemente en el contexto en el que estamos nosotros lo tenemos claro todo, es decir, es el apoyo mutuo, es de abajo arriba, es las redes sociales, es un cambio de modelo. Yo sigo pensando que el punto más grave, bueno, hay muchos, el cambio tecnológico y el transhumanismo no es ninguna broma,
Para mí en estos momentos lo más difícil es que el poder está muy concentrado en pocas manos y su capacidad de determinar lo que va a ocurrir es muy fuerte. Recordáis, nosotros Podemos, dijo Obama, y con los primeros que se reunió fue con los 8 de la gran banca de Estados Unidos para decirle lo que había que hacer. Entonces, esa es una parte del problema muy seria, que tienen una capacidad. Y luego, además, que desgraciadamente, ayer leía unos artículos, el capitalismo le ha vendido a la gente la moto. ¿Le ha vendido? La moto, es decir, que la gente está encantada, es decir, la gente se decía, después de esto vendrá como los años 20. Claro, te quedas mirando y dices, Dios mío, no se han enterado de nada, no se han enterado de nada. Porque claro, el identificar el ánimo de lucro y la felicidad con consumo ha arraigado en la gente de una manera espectacular. Criticábamos la banca y Bitcoin se están poniendo ciegos, no sé si me explico. Es decir, hay y eso va a ser la parte más difícil, porque es el cambio por el que tenemos que luchar. ¿Cómo se lucha contra eso? Evidentemente hay muchísima gente en estos momentos proponiendo alternativas, desde luego la banca. Lo que pasa es que las alternativas y las nuestras no son exactamente las mismas, ¿verdad? Pero todo el mundo está buscando cómo salir del... Decías, en el cambio energético, Munch y los coches de hidrógeno, no que sé cómo sea esto, están arrasando, es decir, porque son conscientes que el petróleo se acaba. Entonces, ¿cómo esto? Es decir, lo que yo creo que al final la pregunta inmediata que hay que formularse es, al margen de lo que ocurra, porque hay mucha gente luchando por ello, con proyectos muy diferentes, nosotros tenemos que defender un modelo de sociedad en que lo que prima es el apoyo mutuo, que por otra parte es el que ha ayudado a la humanidad a salir de las miles de crisis que la humanidad ha padecido en la historia, que no son pocas, el apoyo mutuo, por lo tanto la solidaridad, y sí que creo que hay que recuperar un sentido, a mí la palabra de crecimiento nunca me ha gustado, pero es lo que se decía ya en los años 60, de un modelo de sociedad que identifique el bienestar con algo que no sea el consumo. Un modelo más frugal, más de realización personal, más de relaciones interpersonales y que en ningún caso se deje llevar por el deseo del consumo, ¿no? ¿Qué ocurrirá? Pues dependerá de la capacidad que tengamos cada cual de mostrar un modelo distinto, de hacerlo real, de hacerlo vivible y de mostrar a la gente que lo llaman algunos la prefiguración, ¿no? O algunos el apocalismo esperanzado. Es decir, viene una catástrofe. Le escuchaba a Luis una vez un programa pequeño, un programa que le habían entrevistado El País, y decía, más o menos, yo resumo y termino, el ecologismo ha fracasado, viva el ecologismo. Es decir, lo que nos queda es seguir haciendo ecologismo porque es lo único que hay que hacer, es decir, propuestas de organización distinta. Bueno, ya has planteado dos cuestiones muy importantes, una es el tema demográfico y otra es el apoyo que tiene el capitalismo como ideología, ¿no? Ya te cuento. Y esos valores del capitalismo lo que tienden es, más que al apoyo mutuo, es a sálvese quien pueda, ¿no? Al ánimo de lucro. Claro, o sea que lo tenemos crudo. No, es que no es fácil. Bueno, pero la esperanza, la historia de la humanidad ha superado crisis gordísimas, ¿eh? O sea, es que se nos olvida, es decir, la gente la ha pasado muy mal. Y se ha salido adelante. Normalmente saldremos adelante de una manera que ninguno nos imaginamos en estos momentos. Bueno, seguiremos luego, yo creo que al final, hablando de qué modelo vamos pensando para el futuro. Si os parece, comentamos tu artículo, Cristina, que, como digo, formaba parte de ese bloque de artículos ya directamente relacionados con el nuevo modelo energético. Tu artículo, de hecho, se llama Un nuevo modelo energético, frenar el cambio climático sin energía fósil y tampoco nuclear, ¿no? Ni nuclear. Sí. Bueno, si se me oye, prefiero no quitarme la mascarilla, si es posible. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Muy bien. La verdad es que yo tenía un amigo, que igual conocéis, Ladislao Martínez, con el cual todos estos años de ecologismo me he estado reuniendo semanalmente, hasta no hace demasiado. Y él decía, respecto a esto alguna vez, a una sociedad que vive más o menos acomodada, como es nuestra parte del mundo, que es sobre la que podemos influir, si le dices que va a venir el desastre y no le explicas un camino de salida al desastre, aunque sea difícil,
la sociedad se niega a escucharte. En ese sentido yo entiendo que la manera de hacer el cambio, la transición esta de que habla todo el mundo, tiene que ser mediante un plan, tiene que ser algo relativamente concreto y que se explique bien y que sea entendido por la gente, por la ciudadanía, por los que no leen esta revista y no están con nosotros en estas cosas. Si ellos no lo entienden, no se podrá hacer, porque lo cierto es que la relación de fuerzas, la desigualdad, como tú dices, es enorme, y la acumulación de poder es enorme. Tampoco nunca en la historia de la humanidad, yo creo, ha habido la posibilidad, está tan cerca la posibilidad de cierta justicia social y de un bienestar más generalizado para la población del mundo, a pesar de todo, aunque tampoco nunca estuvimos tan cerca de poder anularnos a todos, ¿no? Quiero decir, los años 80 fueron el fin del terror nuclear, ¿no? por las guerras atómicas, no está tan lejos. Entonces la transición no solo es una cosa de los ecologistas, la transición también la quieren hacer los poderes dominantes. Lo que pasa es que ellos tienen una pata en el nuevo modelo y una pata en el antiguo, y no lo van a soltar hasta que no lo expriman, porque la codicia es lo que tiene, ¿no? Eso supone un gran obstáculo para cómo se puede hacer la transición. Entonces, a lo mejor los modos en que la transición puede penetrar no son los que nos gustarían, los que serían el camino más sensato, ¿no? A trompicones, como siempre yo creo ha sido en la historia de la humanidad. Y en este sentido yo quería decir que hay muchos problemas, la cuestión del medio ambiente es central en este siglo XXI, la biodiversidad, la falta de recursos, etc. Pero el cambio climático tiene la diferencia de que empeora todos los demás problemas, literalmente los empeora, y encima, para que no sea de nivel catastrófico, nos da un plazo de tiempo para empezar a solucionar el problema de las emisiones. Y eso es algo que no se puede perder de vista, porque cualquier maniobra, cualquier plan respecto a transición ecológica tiene que tener en cuenta este plazo de tiempo. La verdad es que si tuviéramos los mismos problemas, pero sin esta cuestión del cambio climático, porque el CO2 no fuera un problema, bueno, pues estaríamos en una batalla más equilibrada y probablemente las cosas se podrían hacer, quizá no esta década, la siguiente, de la manera que hay que hacerlas. Pero no tenemos ese tiempo. ¿Por qué? Pues porque, y de ahí viene el asunto de por qué la energía, porque la verdad es que la mayor parte del tiempo yo he trabajado en la cuestión de la energía, porque la mayor parte de las energías que usa el mundo, como el 70 y tantos %, es fósil, está produciendo emisiones y al mismo tiempo el mundo necesita energía. En realidad no necesita energía, necesita los servicios que proporcionan la energía, y esa es la clave. Se puede obtener esos servicios con menos cantidad de energía, con conciencia de lo que significa la energía, ahorro energético, con tecnologías más eficientes aplicadas desde a nuestras casas hasta nuestra forma de movernos, que no tiene que ser en automóvil, etcétera, etcétera. Hay modos de organizar nuestras vidas, sean urbanas, sean rurales, las eficientes. Pero además, yo creo que claramente por la cuestión del cambio climático, del tiempo que tenemos, hay que cambiar las fuentes de energía. Ahora mismo dependemos demasiado, como hemos dicho, de las energías fósiles. Luego está la cuestión nuclear, que bueno, yo la he tratado bastante en el artículo porque me parece también bastante clave, pero eso significa tener tecnologías que no sean emisoras de CO2. Y afortunadamente en este momento tenemos tecnologías que están competitivas en precio. ¿Por qué importa tanto el precio? Pues porque si queremos que se instalen ya, quienes van a poner el dinero van a ser los que lo tienen, es decir, los poderosos. Y lo ven interesante. De hecho, Iberdrola es el principal instalador de renovables en este país, ¿no? Tiene el 24% de la eólica, por ejemplo. Pero aún así, aunque eso no es parte del modelo que nos gustaría, eso es lo que lo puede arrancar ahora. Entonces, hay que luchar en cómo lo hacen, que no se queden con todo una vez más, que no lo hagan destrozando lo que no hay por qué destrozar. Eso significa mayor poder común para frenarles, lo que viene a ser el poder del Estado. Es decir, toda la desregulación que ha habido desde los años 80, todas las privatizaciones, todo está en venta, hay que recuperarlo y retraerlo.
pero sin embargo eso no puede frenar que se inicie el comienzo de la transición, por lo menos en el área de la energía. Porque si las energías fósiles, los combustibles fósiles son causantes del 70 y tantos % de las emisiones, o cambias eso o da igual lo que hagas respecto al cambio climático, ¿no? Y por otra parte, es curioso, pero lo que queremos conservar no va a estar ahí con el cambio climático que ya ha empezado, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a biodiversidad y medio ambiente. La forma de vivir que tenemos, el cómo nos ganamos la vida y tal, pues igual ya no puede ser con el cambio climático en marcha. Véase, toda la economía del turismo que tenemos está en claro peligro, toda la economía de la agricultura, de ser los primeros en ponerlo en las mesas de Europa, pues si no tienes agua, por ejemplo, en todo el Levante español, pues probablemente eso ya no va a poder ser. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿De qué vamos a vivir? O sea, hace falta la solidaridad, sin duda ninguna, y la conciencia de todos los problemas, pero también hace falta ofrecer planes de modos en que las cosas pueden empezar a cambiar ya, ¿no? Y luego está la cuestión nuclear. Tú me cortas, por favor, si me alargo demasiado. La cuestión nuclear es que es un oportunismo que siempre ha tenido, ha estado en todas las reuniones de cambio climático de los años 90, en primera línea, diciendo que ellos eran la solución, mintiendo descaradamente, diciendo que no emiten CO2, cuando es mentira. O sea, la construcción, pero no solo la construcción, la minería del uranio, que es el combustible, ¿vale? Evidentemente produce emisiones. Pues hay muchos estudios que calculan esas emisiones en muchas causas. Bueno, pues alrededor de un 15% de las emisiones de una central de gas, que es bastante menos que una de carbón, es una central nuclear. Está por encima, bastante por encima de lo que es la electricidad fotovoltaica o la eólica o cualquier otra. Entonces, eso es mentira. Luego, ellos hablan de construir nuevas centrales, que es por culpa de los locos ecologistas y de los gobiernos intervencionistas. Eso es otra mentira. No se construyen más centrales porque son carísimas. Las que se están haciendo en Europa tienen un retraso grande, tienen una multiplicación por 3 y por 4 de los presupuestos iniciales, sí, tienen problemas técnicos graves para llevarlas adelante, pero ellos siguen insistiendo, en parte pues porque bueno, son tremendamente poderosos, es el sector eléctrico el que está detrás. Y lo que nos deja en herencia es un obstáculo para el funcionamiento de las renovables. No son compatibles, a pesar de que ellos dicen que son el futuro, son la potencia de respaldo de las renovables. Muchos parques eólicos tienen que desconectarse porque las nucleares, cuando sopla mucho viento y hay bajo consumo, no son capaces de bajar la potencia como se necesitaría. Y por otra parte, nos dejan herencia de los residuos. Llegamos a un momento en que ahora varias centrales españolas están tramitando la renovación de permisos. Como seguramente sabéis, hay un acuerdo de cierre ya, por fin, desde la primavera del año pasado. Pero bueno, aún prolongan su vida más allá de la vida de diseño, que eran 40 años, ya está bien. Nos encontramos con el problema de que ya hay que empezar a pensar cómo se van a desmantelar las centrales y qué se va a hacer con los residuos. El problema es que durante muchos años los consumidores, los usuarios de la electricidad, pagamos por esos residuos. Desde el año 2005 se paga un poco en el recibo de la electricidad, pero lo pagan las centrales. Si estas centrales se cierran, se deja de recaudar dinero para los residuos. De hecho, con lo que tiene planificado Enresa, que es la empresa que se ocupa, no hay suficiente dinero para enterar los residuos. Esto es un problema muy importante porque hablamos de, pues según Enresa, 16.000 millones de euros y nosotros opinamos que es poco, y es mucho dinero que va a haber que poner en los próximos años, y si no, los residuos radiactivos se quedan, digamos, expuestos y se quedan para que los resuelva el problema en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, la cuestión nuclear de cómo cerrar las nucleares y encontrar solución para los residuos forma parte también de la transición energética, y es una parte importante. Bueno, ahí están los grandes retos. Yo creo que la nuclear no es la solución, las renovables quizás requieran todavía un poco más de desarrollo o más de... No, eso no estoy de acuerdo, ya pueden, ya de se hecho, podría... sí, incluso están a precio, es que por eso han metido su mano en las renovables. Otra cuestión es el modelo de desarrollo, nos gustaría poder cambiarlo, que no sea lo mismo. De todas maneras, los impactos que producen, en cualquier caso, son mucho menores de lo que han producido todo el resto de energías que disponemos. Y luego también pues cambiar a lo mejor las prácticas de consumo que tenemos, ¿no? Que son por supuesto, sin eso tampoco el modelo va a de funcionar. movimiento, la disponibilidad del coche a todos sitios, etcétera, ¿no?
Bien, bueno, pues seguimos avanzando un poquito. El siguiente artículo en este mismo bloque, directamente relacionado con la emergencia climática, es el que ha escrito Coral, con la que vamos a conectar por videoconferencia. Coral, ¿estás disponible? ¿Me oyes, Coral? ¿No está? No. ¿Se ha desconectado? Coral, ¿me oyes? Cuando se maneja tecnología... ¿Me siempre hay oyes, que tener Coral? Plan B. Por la pantalla completa. Coral, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos bien. y a todas. Bueno, ¿Qué tal venga. Estábamos ahí pendientes de la conexión y afortunadamente está disponible. No sé si has estado escuchando lo que hemos estado hablando, estábamos ya de lleno comentando los diferentes artículos. Tú has participado con tu artículo que le llamas Economía circular, digitalización y transición energética frente al cambio climático, la cuadratura del círculo del capitalismo. ¿Qué quiere decir con esto de la cuadratura del círculo del capitalismo? ¿Qué pretende el capitalismo? Bueno, antes de empezar a contestarte la pregunta, Jacinto, yo quiero primero daros las gracias por haberme invitado a participar en el programa y como siempre, daros las gracias por dejarme participar en el proyecto que es Libre Pensamiento. Pero en el día de hoy quiero reivindicar la libertad de expresión y sumarme expresamente a las voces que piden la libertad para Pablo Hasél. Y dicho esto, te respondo. Suscribimos esa petición. El tema de la cuadratura del círculo, bueno, pues de alguna manera el tema de las cuadraturas, bueno, yo entiendo que lo conocéis, lo conocemos casi todos o todos, es un problema antiguo de Grecia y de la misma manera que resultaba imposible, cuando se habla de la cuadratura del círculo estamos hablando de una imposibilidad, de la misma manera que resultaba imposible poder dibujar un cuadrado dentro de un círculo de forma tal que el cuadrado y el círculo tuvieran el mismo área, utilizando para ello una regla y un compás, de la misma manera es imposible, o lo que mantenemos en este artículo es que nos parece que es un intento fallido intentar desde la propia racionalidad del capitalismo resolver la cuestión ambiental. Es decir, que tanto la economía circular como el desarrollo sostenible y la función que tiene la economía circular para la consecución del desarrollo sostenible son un intento fallido para encontrar los puntos por donde tracemos esta configuración de la sociedad dentro de la naturaleza. Que se trata en definitiva de encontrar una solución al problema de la cuestión ambiental en sentido amplio, porque para conseguirlo estamos utilizando para conseguir cuadrar el círculo, como si se tratara de una regla y un compás, estamos utilizando la racionalidad de la lógica capitalista, es decir, el mantenimiento del crecimiento y del consumo como características inherentes. Y desde esta misma lógica del capitalismo, desde esta racionalidad discursiva, hemos situado, o se sitúa, el cambio climático como fundamental para resolver la cuestión ambiental, con el único fin, en definitiva, de conseguir una perpetuación del capitalismo y de conseguir al mismo tiempo un nuevo nicho de generación de riqueza y de desigualdad y de pobreza. Eso es lo que nosotros pretendemos a lo largo de este artículo mantener. Es decir, que los elementos, tanto la situación del problema, el problema que consideramos como básico para resolver la cuestión ambiental, en este caso cuando estamos hablando del cambio climático, como los elementos para intentar resolverlo, que se mantienen dentro de la misma lógica del sistema capitalista, no constituyen una solución, sino que constituyen un nuevo problema, es una cuadratura de círculo o una vuelta de tuerca a la misma problemática o una problemática en el mismo sentido. Y nos situamos concretamente, o tomamos las dos panaceas, digamos, de solución de la cuestión ambiental, que es la transición energética y la digitalización en el seno de la economía circular. ¿Por qué decimos esto? Pues porque, o qué es lo que intentamos discurrir. Pues que lo cierto es que tanto de todas las instancias internacionales, ahora la Unión Europea, cuando pretende de alguna manera reconstruir la situación económica y también abogar por el Pacto Verde, sitúan la transición energética y la digitalización como la solución para resolver el cambio climático y por ende para resolver la cuestión ambiental. Y sin embargo nosotros lo que mantenemos es que no solo no se resuelve,
este problema, sino que contrariamente se generan nuevos problemas tanto de índole ambiental como nuevas generaciones de desigualdad y de pobreza. Lo analizamos en detalle, vemos cómo el capitalismo, para conseguir seguir manteniendo estos nuevos nichos de generación, de crecimiento y de consumo, necesita, puesto que el extractivismo se le agota y se enfrenta al problema de la generación de residuos, necesita encontrar un nuevo nicho de negocio y entonces acude a esta transición energética, que sin embargo le lleva a tener que explotar otra serie de las tierras raras, el litio, el mantenimiento del coltán, la digitalización que conlleva otra serie de problemas también medioambientales, que no solamente no lo resuelven, sino que constituyen un problema añadido. Nosotros abogamos en el artículo, después de llevar a cabo un análisis a lo largo de desgranar estos conceptos, mantenemos que no es posible resolver la cuestión ambiental mientras no se lleve a cabo un cambio de paradigma. Es decir, tenemos que salirnos dentro de la órbita de la racionalidad del sistema capitalista para poder llevar a cabo una verdadera resolución, encardinar la sociedad dentro, cuadrar dentro de la naturaleza de los ciclos naturales. Y bueno, pues planteamos un modelo que supere, que rompa las enajenaciones del sistema capitalista, que rompa con la enajenación política, es decir, que rompa con la forma estatocéntrica de entender las relaciones políticas a través del comunalismo, que rompa con la enajenación económica a través de la socialización de los medios de producción y de la generación de valor de uso en vez de valor de cambio, que rompa con el individuo como un elemento fundante de las relaciones salariales en favor de las comunidades diversas que coexisten, por un modelo ecologista, porque la tecnología, que se sitúa como una nueva religión, es decir, la tecnología es como la superadora de toda la problemática medioambiental, pues la tecnología y el Estado no son neutros, sino que tienen un marcado carácter de clase, y nosotros entendemos que se tiene que abogar por un sistema que se salga de la lógica que identifica el desarrollo con crecimiento, con ciencia y con tecnología, y un modelo que por consiguiente es fundamentalmente rompe la lógica del heteropatriarcado capitalista, con una participación mayor de las mujeres. Podemos decir que es un modelo feminista desde la manera o el modo en el que se aboga por una pluralidad de voces y por un modelo y por un distinto concepto de la modernidad. Bueno, se me ha olvidado decir que efectivamente eso es muy bien sintetizado, los contenidos del artículo. Se me ha olvidado decir que Coral es abogada laboralista, que forma parte del Foro de Abogadas de Izquierda, es activista en defensa del medio ambiente y de la salud y bueno, está implicada en la Coordinadora Estatal de Plataformas Ciudadanas contra la Incineración de Residuos y por el Residuo Cero. Y como bien dice, la alternativa no es ni el capitalismo verde ni el capitalismo sostenible, sino un profundo cambio de paradigma, y el gran debate es cómo vamos construyendo eso y en base a qué, ¿no? ¿Sigues ahí, Coral? Sí, es que no sabía si seguía teniendo tiempo para hablar. Sí. No, digo que era un poco la conclusión a la que llegaban, ¿no? Sí, lo que entiendo es que se están estableciendo unas nuevas formas de dominación en el marco de un nuevo tablero geopolítico, es decir, lo que está sucediendo, lo que sucede ahora con, bueno, tú lo has llamado capitalismo verde, o con situar la transición energética y la digitalización en este marco de la economía circular, dentro de esta lógica del capitalismo, se está produciendo un cambio en el tablero geopolítico en el sentido de que de las formas de colonización que se estaban llevando a cabo por los estados, cuando recababan en las contradicciones del propio sistema, pues cuando estamos hablando, por ejemplo, de desarrollo, el mismo concepto de desarrollo sostenible para intentar paliarlo, ¿no? En la actualidad, situando en la transición energética y la digitalización, siendo que, por ejemplo, hay países como China que tienen el 97% de las tierras raras, de lo que se va a necesitar ahora, del litio, que se van a necesitar para este nuevo modelo de transición energética. Y también
necesario para... Yo, por ejemplo, tenía unos datos como de que se van a necesitar entre 9.000 y 12.000 metros cúbicos, bueno, se va a generar entre 9.000 y 12.000 metros cúbicos de gases, de dióxido de azufre, cerca de 1 tonelada de restos radioactivos y más de 75.000 litros de agua acidificado para tener solo 1 tonelada de una tierra rara. Es decir, en este modelo de transición energética lo que estamos es sustituyendo el extractivismo petrolífero por otra forma de extractivismo que van a ser estas tierras raras, minerales, el litio que se necesita para las baterías de ion, en la propia sustitución de los vehículos por vehículos eléctricos estamos apostando también, necesitamos esa cantidad de litio que no solamente es que lleva a estos problemas medioambientales, sino que, como estaba diciendo anteriormente, conlleva una explotación y una nueva forma de colonización de los pueblos, porque estas tierras se encuentran en su mayor parte en terrenos protegidos que acaban con la diversidad de países, fundamentalmente en Sudamérica, que se encuentran en países de África, acaban con la biodiversidad, puesto que se necesitan explotar estos yacimientos mineros para poder llevar a cabo esa transición energética. De la misma manera, la digitalización, por la que también se apuesta, puesto que no olvidemos que la Unión Europea, precisamente los fondos que se han destinado para la reconstrucción, son fondos para el Pacto Verde, precisamente para esa transición energética y esa digitalización, conlleva esto que estamos explicando. Entonces, por eso es por lo que estábamos diciendo lo de la cuadratura del círculo, es decir, que la transición energética y la digitalización en el seno de la economía circular, en aras de lo que se viene llamando desarrollo sostenible, no es la panacea y no es la solución al problema medioambiental, sino que es una forma más de globalización y una forma más de perpetuar el sistema de expoliación y de expropiación de los pueblos y de la esquilmación de la naturaleza. Entonces, esta problemática es la que nosotros queremos poner de manifiesto, porque entendemos que se aboga, además nos sorprende, nos llama la atención, porque las industrias que tradicionalmente más han contaminado, lo digo desde mi actividad militante, reivindicativa, las que más han contaminado son las que ahora están apostando precisamente por esa transición energética. Y esto es... pues por las razones que estamos explicando y que constituye un nuevo nicho de negocio. Bueno, yo creo que ha quedado meridianamente claro lo que querías decir. Lo tenemos que dejar ahí. Muchas gracias, Coral, y hasta la próxima. Pues muchas gracias a todos vosotros y vosotras. Salud y hasta otra. Venga, chao. Entonces, a continuación, vamos a poner la entrevista que le hemos hecho a Luis González Reyes, que también es doctor en Ciencias Químicas, que escribió un artículo que era El final de la energía y los materiales abundantes. Y ahí pues vamos a ver las dificultades que realmente Luis también le encuentra, cómo ubicar ese modelo alternativo y energético alternativo e intentar ver qué futuro nos espera. Pues adelante con esa entrevista. Podríamos decir que desde el punto de vista energético lo que estamos terminando es una era. Una era de apenas 200 años en las cuales las sociedades humanas nos hemos acostumbrado a vivir con una abundancia de disponibilidad energética, independiente además de los ritmos naturales, independiente de si era noche o día, si soplaba el viento o dejaba de soplar, o si llovía o dejaba de llover, ¿no? Y que además ha sido tremendamente versátil, nos ha permitido no solamente tener muchas aplicaciones energéticas, sino también muchas aplicaciones industriales, y la industria petroquímica sería un ejemplo. Esta era se acaba. Tanto el carbón como el petróleo como el gas están alcanzando su cénit de disponibilidad. Cada vez vamos a tener menos cantidad de esos recursos fósiles disponibles. Estos recursos fósiles son absolutamente centrales porque nuestro sistema económico, en realidad nuestro orden social, depende de ellos. Pensemos simplemente en un ejemplo. El transporte depende en más del 95% del petróleo. Sin petróleo no tendremos un transporte masivo como el que tenemos y a partir de ahí tendremos que reorganizar nuestras ciudades y nuestro modo de producción y consumo. Cuando evaluamos una energía, tenemos que entender que para obtener esa energía tenemos que invertir una energía para conseguirlo, ¿no? Esa relación entre la energía que invertimos y la energía que obtenemos se llama tasa de retorno energético. Claro, así que cuando nos pongamos a evaluar pues, la energía eólica, la energía solar o los agrocarburantes o el petróleo, tendremos no solamente que ver qué cantidad bruta de energía existe, sino qué cantidad neta le queda a la sociedad, la diferencia entre lo que yo invierto y lo que yo consigo.
¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vemos muchas de las energías renovables, esa tasa de retorno energético, esa energía neta que nos queda, es bastante menor que muchos de los combustibles fósiles. De manera que lo que acaba resultando es una cantidad de energía disponible pues, para la organización social y económica mucho menor que la que teníamos con los fósiles. Cuando pensamos en las renovables, tenemos que pensarlo en la situación en la que estamos. Una situación de crisis climática y de crisis ambiental de primer orden. Por ejemplo, una de las renovables principales, que es la hidráulica, en la península ibérica, pues se va a ver comprometida, porque una de las cosas como consecuencia del calentamiento global es una menor precipitación, menos lluvias y una mayor evapotranspiración, una evaporación mayor de lo que tenemos embalsado o tenemos en los ríos. Esto significará pues, una menor disponibilidad de energía hidroeléctrica. Pero podríamos hablar de otras cosas. Por ejemplo, pues cuando hablamos de la eólica, necesitamos toda una serie de elementos relativamente escasos sobre la corteza terrestre, que también habla de límites ambientales y que también traslada a que el desarrollo de la eólica, por más que sea deseable, pues no va a poder ser pues, hasta los máximos que muchas veces nos plantean desde los organismos de poder. La energía nuclear, tal y como la concebimos ahora mismo, ¿no? Una energía de fisión nuclear, que son las centrales de Vandellós o de Cofrentes, es una energía nuclear que tiene varios problemas intrínsecos. Para empezar, el elemento con el que realizamos esa reacción, el uranio, es escaso sobre la corteza terrestre y está dando ya síntomas de agotamiento. Para continuar, lo que nos produce la energía nuclear es electricidad, y la electricidad la utilizamos para muchas cosas en nuestra sociedad, pero hay muchas cosas que son difícilmente electrificables. Por ejemplo, todo el parque móvil es difícilmente electrificable, sobre todo en vehículos pesados, o todo lo que tiene que ver con la industria petroquímica, que es fundamental para nuestro orden económico, también es difícilmente electrificable. Desde ahí, bueno, pues pensemos que la electricidad nos sirve para cosas, pero para otras no, y la nuclear ahora mismo solo produce electricidad y solo va a producir electricidad, ¿no? Un tercer problema que tendríamos con el tema de la energía nuclear es de corte económico o en general de funcionamiento. Ahora mismo no tenemos una cantidad de producción nuclear a nivel mundial aproximadamente estabilizada desde los últimos lustros, y esto tiene que ver pues, con que no está saliendo rentable ni va a salir rentable, sobre todo si incorporamos toda la gestión de los residuos que como sabemos están activos durante miles de años, ¿no? Así que la energía nuclear, no solamente por lo peligroso, que ya sería suficiente, sino por problemas técnicos y por problemas de limitación de recursos, simplemente no es una opción que podamos poner sobre la mesa. A nivel energético, el futuro que tenemos por delante es inevitablemente y deseablemente renovable. Vamos a tener que apostar por las energías renovables en la medida que, uno, se nos van agotando esos combustibles fósiles que son los fundamentales, y dos, tenemos una emergencia climática que nos obliga a dejar de lado esos combustibles fósiles. Pero un cambio en la matriz energética es necesariamente también un cambio en el orden social y un cambio en el orden económico. Las renovables, por más deseables que sean desde el punto de vista social y ambiental, no van a ser capaces de mantener un capitalismo globalizado, un capitalismo hiperindustrial como el que tenemos, sino que vamos a tener que ir a otros órdenes económicos, a otros órdenes sociales, porque vamos a tener menos energía disponible, con una mayor intermitencia y con una menor versatilidad que la que nos dan los combustibles fósiles, y desde ahí, ya digo, otros órdenes sociales y otros órdenes económicos. Entender que vivimos sobre un planeta y que necesitamos ese planeta para sobrevivir es comprender que nuestros órdenes sociales de alguna manera están en función de esos recursos materiales y energéticos que utilizamos. No flotamos en el éter, sino que dependemos de esas características. Bueno, como esas características van a cambiar, inevitablemente van a cambiar y vamos a ir hacia las renovables, también inevitablemente van a cambiar nuestros órdenes sociales, económicos, culturales, en general nuestros órdenes civilizatorios. Bueno, pues le agradecemos también a Luis su entrevista y sus aportaciones, que son muy interesantes y coincidentes en muchos casos con lo que ya habías comentado, Cristina. Pasamos ahora a un siguiente artículo, que es el que ha planteado Yayo Herrero, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Yayo. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Yayo es antropóloga, educadora social e ingeniera técnica agrícola, también profesora colaboradora en el programa de la UNESCO Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED. Es socia trabajadora de la cooperativa Garúa y, bueno, y sobre todo una activista ecofeminista histórica. Pues bienvenida, Yayo, y muchísimas gracias por tu participación. Has escrito un artículo que titulabas Apuntes para repensar la vida en tiempos de emergencias, ¿no?
Y ahí la cuestión, al leerlo, la cuestión fundamental es ¿por qué es tan necesaria y especial la mirada ecofeminista en estos tiempos? ¿Qué nos aporta? ¿En qué se fija esa mirada? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar en el número y ahora en el programa, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante porque en este momento podríamos decir, lo podríamos decir siempre, ¿no?, que el capitalismo le ha declarado la guerra a la vida, ¿no? Otros compañeros que han estado interviniendo antes, compañeros y compañeras, han estado hablando, bueno, pues de la dinámica de colapso y de la gravísima crisis que afrontamos, ¿no? Y pone en riesgo la vida porque se ha construido de espaldas en contraposición justamente con las dos bases materiales que permiten sostener nuestra existencia, que son la ecodependencia, es decir, la consciencia de que no hay vida posible, no hay economía posible, no hay tecnología posible si no hay naturaleza, una naturaleza que en este momento está completamente desbordada, translimitada y con un cambio climático galopante en marcha, pero tampoco hay vida posible si no tenemos en cuenta que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos que son vulnerables, que son finitos, que tienen que ser cuidados y atendidos a lo largo de toda la vida, en una serie de trabajos que no se acaban nunca y que han sido históricamente realizados por mujeres, en todos los lugares y en todos los tiempos, ¿no? Históricamente realizados por mujeres, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para realizar esos cuidados, sino porque vivimos en sociedades que los asignan de forma no libre, de forma obligada, ¿no? Esto nos hace defender que una vida nacida no constituye en modo alguno una certeza. Una vida nacida es una posibilidad. Y lo que hace que esa vida posible sea una vida cierta es que se desarrollen esas relaciones de codependencia y de interdependencia que permiten mantenerla, ¿no? Por eso, desde la mirada ecofeminista decimos que necesitamos economías, políticas y culturas que pongan la vida en el centro. Y eso quiere decir economías, políticas y culturas que tengan como principal prioridad el sostenimiento de existencias dignas, con acceso a la energía, acceso al agua, acceso a la vivienda, capacidad de participación, capacidad de decidir, capacidad de poder recibir y dar cuidados, ¿no? Por eso nos parece que la mirada ecofeminista es crucial, porque de alguna manera coloca en el centro y coloca como prioridad lo que hace sostener la existencia humana. Y ahí planteas también un montón de alternativas de por dónde fijar esa mirada, ¿no? Hablas de renta básica, hablas de nuevos modelos productivos, nuevos modelos de desarrollo. Sí, a ver, yo el planteamiento que hacía en el artículo era intentar hacer como una pequeña relación somera por fuerza de lo que sería un cambio, digamos, de modelo y de sistema, un poco en la misma línea de lo que antes estaba planteando Coral, ¿no? Es decir, el decrecimiento de la esfera material de la economía, y estoy hablando de la esfera material de la economía, es una obligación, es un dato. Y la clave es cómo se hace, ¿no? Porque se puede decrecer de una forma fascista o se puede decrecer de una forma que es la que planteamos desde los ecofeminismos. Entonces, para poder hacer esa transición necesitamos un cambio jurídico institucional que proteja los bienes comunes, el agua, la tierra fértil, la energía, garantizando por un lado su conservación y por otro lado el acceso universal, ¿no? También hablamos de la necesidad de proteger las condiciones de vida de todas las personas. Yo creo que ahora mismo el gran reto es ver cómo vamos a hablar de sostenibilidad a la vez que hablamos de revertir o de proteger ante la prioridad. Las dos cosas a la vez, porque si no las miramos a la vez, o podemos caer en dinámicas ecofascistas o podemos caer en dinámicas que apuntalan y todavía profundizan más la insostenibilidad. Hablamos también de la elaboración de un plan de emergencia que permita cambiar el metabolismo económico, transformándolo en un modelo de economía social, feminista y ecológica, ¿no? Hablamos de la necesidad de establecimiento de políticas de territorios y de cuerpos y de garantizar y poner en el centro el reparto de la riqueza. En esa línea, lo que tú señalabas de la renta básica y la distribución radical de la riqueza son dos elementos desde nuestro punto de vista cruciales. No, de hecho, ahí utiliza el concepto de metabolismo social. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, el primero que utilizó la metáfora del metabolismo social para referirse a la forma de organización de la sociedad fue Marx, ¿no? en el Capital, ¿no? Y lo que hace es utilizar simplemente una metáfora. Cualquier organismo vivo tiene un metabolismo. Eso quiere decir que incorpora
energía, nutrientes, productos del exterior y excreta, ¿no? Lo que le sobra. Un sistema económico hace exactamente lo mismo. Tiene una serie de insumos que pueden ser trabajo humano, desde luego, la explotación del trabajo humano, tanto el pagado como el no pagado, y son también pues, energía, materiales, excedentes de la tierra, y a la vez se generan unos residuos, ¿no? Cuando hablamos de metabolismo social, nos estamos refiriendo a cómo organizar la sociedad teniendo en cuenta que necesita recursos finitos para funcionar, ya digo, disponibilidad de trabajo humano y también recursos de la tierra, y a la vez excreta un montón de residuos que tienen que ser incorporados de nuevo en los ciclos de la vida, ¿no? Por eso utilizamos esa metáfora que, como digo, inició Marx, ha sido muy, muy utilizada desde los ámbitos de la economía ecológica y de forma un poco más reciente también desde la economía feminista. Bueno, bien, muchísimas gracias, Yayo, no te molestamos más, estamos ahí en tiempo. Gracias a vosotros. En tiempo. Y nada, encantado de que hayas participado y por tu interesante artículo y tu interesante resumen que acabas de hacernos. Pues nada, yo también encantada y nada, os mando un abrazo muy fuerte. Vale, vamos a ver si continuamos con los ponentes aquí presentes intentando definir un poco por dónde seguir avanzando, porque estamos coincidiendo en que hace falta un modelo alternativo, un modelo de lo común, de lo colectivo, que parta desde abajo hacia arriba y a ver si le vamos encontrando fórmulas concretas. Buenas noches y hasta siempre, Yayo. Bueno, pues antes de que los últimos minutos, no sé cuánto nos quedan todavía, supongo que 15-20 minutos, 15 segundos para poner un vídeo del pueblecito que tenemos asignado en Ruesta para que lo podamos visitar cuanto antes. Bueno, nos quedan ahí unos últimos minutos para poner el broche final a este debate, que lo único que hemos hecho ha sido introducir los contenidos del dossier y que lo más importante es que os pongáis a leerlo, ¿no? Si os parece, quiero decir, si retomamos un poco la crisis económica que se produjo en el 2010, en el 2008, ¿no? Que básicamente consistió en recortes y la clase trabajadora fue la que sufrió en primera persona el conflicto y esa crisis de estafa y tal. Pero yo creo que a eso se le puede asociar que la respuesta que hubo fue la respuesta de indignación que significó el 15M, ¿no? Sin embargo, ahora ante esta situación que vivimos, yo creo que incluso agudizada por la pandemia, alguien dice que el discurso que está ganando no es el discurso de la indignación, sino el discurso del odio, ¿no? El discurso negacionista, el discurso del rechazo al extranjero, el discurso del odio de extrema derecha, el que yo creo que se está implantando, ¿no? Y un poco de pueblos insolidarios y de ruptura, ¿no? Realmente de la convivencia. No sé qué opináis sobre eso. Bueno, es que no lo veo. Es decir, el 2008 se tradujo en medidas brutales de destrozo de las condiciones de vida de los trabajadores y de las gentes humildes. O sea, fueron unos recortes desmesurados. Entonces, no sé, acuérdate los criterios de la banca, ¿eh? Y lo que pasó con Grecia y lo que pasó en España. No, fue una medida de una insolidariedad que te mueres. El 15M fue un estallido, como fue el de Grecia, y si quieres nos contamos en qué ha terminado el 15M, pero en cualquier caso, se va a acelerar 10 años enseguida, ¿no? Sin embargo, en estos momentos la respuesta de la Unión Europea no ha sido en absoluto esa, ¿eh? Entonces yo creo que yo no diría, sí, claro que hay movimientos neofascistas, pero los había ya entonces, pero yo creo que no, incluso si me apuras, la Unión Europea ha sido ahora más solidario de lo que fue en el 2008, en el 2010 fueron crueles simplemente. Y luego, por otra parte, es que el capitalismo, hay tantos capitalismos que yo no sé exactamente de cuál podríamos hablar, porque capitalista es Suecia, es Nueva Zelanda,
es el Reino Unido, es España, es que hay muchos capitalismos. Bueno, el capitalismo solo hay uno en este momento, que es el que domina en todas partes, pero con variantes muy importantes, muy importantes. Yo no los metería a todos en el mismo saco. La verdad es que yo sí tengo una impresión personal, de que hay cierta desesperación. En parte quizá porque esta crisis viene sobre la anterior. O sea, es que una buena cantidad de gente que se podía considerar clase media en 2008, pues resulta que ya no puede hacer el proyecto de vida que tenía. A lo mejor ya no puede pagar la universidad de sus hijos, ya no puede... Muchas cosas ya no son posibles y está muy, muy estresada mucha gente por las condiciones laborales. Y de repente como que se cierra el mundo, ¿no? Se abre, se cierra, se abre. Luego el comportamiento, es verdad lo de la Unión Europea, ¿no? O sea, parecía que esta vez el capitalismo iba a bajar las armas, nos iba a dejar en paz, iban a hacer algo sensato, ¿no? Porque la cosa era tan brutal, ¿no? Tan nueva, tan... bueno, ya se lo están pensando, me da la impresión, en algunos países, pero la cuestión es que luego tampoco nuestros políticos están a la altura. O sea, no ofrecen confianza. Y justamente en esta situación, si nadie es capaz de ofrecer confianza, pues el desánimo cunde, y si cunde el desánimo entra el fascismo. Esa es mi intuición, nada más. Bueno, además tú lo comentabas en una ocasión en un artículo, ¿no? Cuando se provocan situaciones de miedo, como por ejemplo ahora, ¿no? Del COVID, del reparo al contagio, ¿no? De la separación entre las personas y tal, son los momentos adecuados para hacer grandes reformas precisamente contra la propia... Sí, ha habido muchas reacciones de solidaridad muy potentes, de bancos de alimentos, de gente dando la cara. Yo sí creo que ha habido, yo no veo... yo es que lo del 15M está mitificado a niveles peculiares, ¿verdad? Yo no confié prácticamente más que 5 días en el 15M, no sé los demás, porque luego les ves de qué van, ¿no? Entonces cómo se lo apropian y cómo lo convierten, ¿no? Estuvo bien el 15M, pero ya sabes tú que no dio de sí. Entonces yo creo que sí, que hay más riesgo de es decir, si presionas mucho a la gente con el miedo, la gente tiene pánico, porque es que la que se avecina es complicada. Y al margen del capitalismo, lo que quieras, yo te decía antes, es que son 7.500 millones de personas que quieren comer mañana. Y que ven, claro, ¿por qué esta crisis es más dramática? Porque la gente que vivía tradicionalmente en la vulnerabilidad, en la precariedad, que era un mogollón, ahora ha crecido. Y como nos toca a nosotros en la barriga, pues ya dices tú, hostia, que somos vulnerables. ¿Okay? Hay gente que lleva viviendo en la vulnerabilidad décadas, ¿no? Yo no veo ahora en estos momentos peores... Es decir, ¿tú hubieras pensado alguna vez que la Unión Europea iba a pagar millones de vacunas a tocateja? Bueno, no, yo creo que también está habiendo una especulación, especulación con las vacunas. Bueno, la inglesa ha dicho que mientras dure la pandemia, no sé si lo cumplirá, no va a ganar dinero. La Pfizer no, esa va a su rollo. Israel por descontar, que compra las vacunas por, ¿entiendes? Con la jeta. Pues claro. Pero la Unión Europea poniendo, a mí me parece una novedad histórica, ¿eh? A ver si dura. Bueno, pero ahora está. Vale, pero todavía tiene que durar bastante más tiempo. Sí, claro. Y luego con las vacunas es que la investigación biomédica y clínica desde hace ya probablemente más de una década está en manos de las compañías privadas. Los estados de los países desarrollados la dejaron en manos de las compañías privadas. Es decir, se forman los investigadores por el lado público con el dinero público, pero luego se van a las compañías privadas. Y el problema es que no hay una investigación paralela pública. Recuerdo que hace ya bastantes años, creo que fue una editora de una de las revistas principales de publicación de cuestiones médicas, no sé si era The Lancet o el British Medical Journal, dimitió porque dijo que había unos problemas de connivencia, es decir, que la investigación no se estaba haciendo con la honradez y las reglas que el método científico exige, porque estaban metiendo mano. Y que hay un problema de que ellas son la única autoridad. O sea, te quedas sin referencias. Por eso, en el momento de esta pandemia, estamos en manos de esas compañías y al final, pues tienes que tragar. Pero eso sí, es decir, que es un fallo muy gordo. Pero claro, la crisis anterior se caracterizó, y era el movimiento neoliberal, por la privatización de todo. Y claro, de pronto descubrimos que nuestro sistema sanitario no era tan bueno como decían.
me explico, las residencias de ancianos, ya te quiero contar, estamos así, por eso está siendo, pero la respuesta, digo, no sé lo que durará, pero desde luego los gobernantes de la Unión Europea han dado la cara, creo yo, no sé lo que durará, ¿eh? Mientras que aquí en nuestro país, en fin. Sí, aquí hay un Sí, ambiente... eso es verdad. En estos momentos hay un pacto de izquierdas que está a punto de irse al garete porque es más importante el referéndum, no sé si me explico. No, yo creo que aquí lo que hay es un nivel de crispación importante y de hecho el grave problema que tenemos de la pandemia, con lo que eso significa a niveles personales, sociales, económicos, etcétera, etcétera, se vive con mucho más dramatismo que en otros países porque el nivel de politización en el sentido peor de ese término no es el que hay aquí. Aquí es que es brutal, aquí es que es el hacer política justamente con un problema que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, yo creo que si por ahí fuera están... No, pero yo creo que ahí por lo menos no discuten entre partidos por si lo ha hecho mejor o lo ha hecho peor, Bueno, porque nadie tiene la solución, ¿no? Es decir, que le una cosa escuchaba sobre- el otro día a Unai Sordo en la radio que comentaba que habían ido a visitar a los embajadores, el sindicato, ¿no? Y que hablando con el de Francia le comentó este tema, y es que aquí, y le dice, usted es que no se entera cómo funcionan fuera, ¿no? Usted va al gobierno de Bélgica y es que acuchilladas los unos con los otros, dentro del gobierno, es decir, aquí por lo mismo, acuchilladas. Y no te quiero decir en Holanda el escándalo que se ha montado del conjunto de golfos, de los buenos, ¿no? Yo no sé si los demás, claro, que mal de muchos es epidemia, no me consuela nada. Bueno, ya para terminar, hay por ahí un gran debate que es sobre el origen de este COVID, de esta pandemia, ¿no? de esta epidemia, si tiene que ver con el propio modelo capitalista, es decir, si el capitalismo ha llegado a tal extremo de explotación, de deforestación, de invasión de espacios naturales que han hecho que virus que en principio no daban el salto al ser humano lo están dando como consecuencia de esas condiciones que va generando el propio capitalismo. Por tanto, tenemos esta pandemia y próximas pandemias que vendrán si no cambiamos el modelo de relación que mantenemos con la naturaleza. O sea que alguien decía, los técnicos dicen que precisamente la mejor defensa, la mejor vacuna contra los virus que nos atacan es mantener una buena relación armónica con la naturaleza, ¿no? Sí, desde luego. Pero no solo eso, o sea el capitalismo o la humanidad que vivimos tal como vivimos, porque claro, esto ocurrió en China. China es ese capitalismo comunista, ¿no? Y hubiera ocurrido en otro caso, cuando fue la gripe aviar. ¿Qué año pudo ser? No me acuerdo bien, 2010. Sí. Bueno, pues entonces nos libramos. Pero eran pájaros que venían volando, había que evitar los corrales al aire libre y retirarlos todos en toda Europa, porque sí, cuando migraban los pájaros que venían de otras zonas infectados, podían infectar a estos pájaros y tal. Eso tuvimos suerte y nos salvamos. Hubo un escándalo por una cuestión con la OMS, que además creo que involucró cierta corrupción de un alto cargo de la OMS y no sé qué, sobre las vacunas. Y como no se expandió esa infección, olvidamos el tema. Pero esto estaba previsto de alguna manera, estaba anunciado hace mucho tiempo. No se olvidó, no se olvidó. Es decir, en el 2017 crearon una comisión, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, para luchar contra la siguiente pandemia que sabían que iba a ser la pera. Sobre todo por la globalización, más que por nada. Y en octubre de 2019 publicaron un informe en octubre durísimo de que los gobiernos tenían que tomar inmediatamente medidas que no habían tomado porque se venía encima una pandemia. Me refería a los medios de comunicación, se sabía. La impresión que había, ¿no? No, pero quiero decirte, sí, lo avisaron. Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, o sea, no lo avisó las hermanitas de la caridad, no. Dijeron, señores, porque yo no lo sé si... Es decir, yo creo que es la globalización la que ha generado, es decir, porque las grandes pandemias que han destrozado a la humanidad, la peste negra en su día, la del 1918, me explico, siempre vienen del mismo sitio, de los animales a los hombres. Y está pues lo mismo. Otra cosa que ha sido un experimento en un laboratorio, no se sabe.
Pero la otra hipótesis es unos murciélagos, la venta de murciélagos en los mercados estos precapitalistas antihigiénicos de los chinos, yo qué sé. Pero lo que le ha sido grave es que, claro, la pandemia ha volado a unas velocidades. Claro, por el porque turismo. te das la vuelta al mundo en un avión en 24 horas, es decir, y hay un tráfico enorme, quiero decir. Yo creo que ese es un factor súper importante. El de la naturaleza, pues sí, claro, accedemos a sitios donde antes no accedíamos, con lo cual se hacen contactos vía animales que antes no. Pero los virus anteriores, SARS, MERS, etcétera, no venían de animales. Casi siempre. Sí, estaba pensando que eran Casi a través del siempre. cerdo y otros animales más La peste domésticos, pero bueno. negra, las ratas, es decir, América fue destruida por una catástrofe hemorrágica porque toda Eurasia había convivido con animales y estábamos vacunados para la viruela. Apareces en América que no sabían nada de eso y bueno, murieron como locos, ¿no? A eso me refiero. Con los animales, el ébola viene de los animales, ¿no? El ébola no es tan contagioso, pero es muy mortífero. Esta es muy contagiosa y muy poco mortífera. Claro, las que más se dispersan son las que no son tan mortíferas. Claro. De hecho, si esta pandemia afectara no solo a la gente mayor, sino a gente más joven, el comportamiento hubiera sido distinto y probablemente la extensión del contagio hubiera sido más lenta. Porque se hubieran tomado otras precauciones por el propio miedo. La del 18 afectaba a gente de 40 años. No había los transportes que hay ahora y murieron 200 millones. Pero la gente no lo sabía, no tenía medios, no tenía manera de separarse y vino por un transporte, porque vino de los soldados americanos que vinieron a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, perdón. Vino, por lo visto, vino de allí. Decía que tengo aquí numerosas citas de autores relevantes, los que más o menos concluyen eso, ¿no? Dice, a menos que cambiemos nuestro comportamiento, el futuro deparará más pandemias. Sí, claro, sí. El COVID-19 es simplemente un paso más adelante de las enfermedades promovidas por el comportamiento nocivo de la humanidad contra la Tierra. Es decir, que hay gente que está realmente apostando porque hay una vinculación directa entre... No, pero yo te lo he dicho también, es decir, el informe de la OMS y la Banco Mundial, de los riesgos realmente graves para la humanidad, las pandemias, la tecnología, que eso no hemos hablado de ello algún día, y el siguiente eran las guerras biológicas y nucleares, que sigue siendo un riesgo, ¿eh? A ver, terminamos. Estoy de acuerdo en que hay una relación entre la degradación de la naturaleza y el que haya contagios de nuevos virus, ¿vale? Pero no es que sea un ataque de la Tierra o lo que sea. Lo que al final es determinante es la movilidad humana, es decir, o de animales infectados, que sería equivalente, o mercancías incluso, porque se habla de que si había pescados congelados contaminados y cosas así. Pero ¿de dónde viene? Pues de la interacción de dos tipos de especies que no interaccionaban, pero a medida que la humanidad entra en lugares donde no había entrado nunca, pues se facilitan novedades. Y hasta que nos adaptemos nosotros a esas novedades somos víctimas. Bueno, además un poco nos viene a poner en nuestro sitio de que no somos superhéroes ni superespecies, bueno, no se nos da mal. dueñas del mundo mundial y hay otro enfoque, que vamos a morir de éxito. Y un virus de esta característica pues nos pone en nuestro sitio y nos hace que nos replanteemos. Bueno, yo creo que hay que concluir. Me parece que hemos ido apuntando a que es necesario, evidentemente, un cambio de modelo como consecuencia del cambio climático, cambio energético, etcétera, pero un cambio de modelo de sociedad, ¿no? Sí, en el que, siendo optimistas, ojalá apostemos por el apoyo mutuo, la construcción de sociedades más comunes, más comunitarias, más de lo colectivo y menos del modelo neoliberal que nos lleva directamente a... Sí, eso lo tenemos que hacer nosotros aquí y ahora. A la posible extinción, ¿no? Pues nada, ahí os dejamos con esos interrogantes sobre la mesa. Animaros a que leáis la revista, que la tenéis colgada en vuestra página web, y si queréis suscribiros a ella, pues adelante. Y hasta la próxima, que presentaremos el número 104, perdón. Y muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Félix, por vuestra participación. Gracias. Un saludo y abrazo. Gracias también.